Bueno, si no les importa, yo lo voy a dar un poco sentado, porque tengo a veces problemas y cuando estoy mucho tiempo de pie, pues lo siento, o sea que lo voy a dar sentado. En cualquier momento, si no entienden algo, si quieren preguntar, por favor, pregúntenme. Pero hoy de ahora ya voy a empezar y voy a ir todo seguido, hasta el final. Espero que no se les haga muy largo. Bueno, esto habla de las bases del comportamiento humano. Y las bases del comportamiento humano tienen que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que nos controla todo en el organismo. O bueno, casi todo. Entonces, pero por lo menos es la parte directriz. Y en ese sentido, voy a empezar en cómo se desarrolla. Bueno, pues todo empieza cuando un espermatozoide interacciona con un óvulo y empieza a formarse lo que es primero el huevo cigoto y empieza a haber una serie de divisiones, primero simétricas y después asimétricas, hasta que se forma una cosa que se llama el blastocisto, y este es un corpúsculo que se implanta en el útero. Esto se empieza con una célula y en el organismo humano se acaban, dependiendo de que seamos más grandes o más pequeños, con 10 a la 13, o sea, muchísimas, o 10 a la 14. Y el 1% aproximadamente de todas estas células corresponde a las neuronas. Y cada neurona tiene del orden de 5.000 contactos, de 5.000 sinapsis con otras. Total, que tenemos una información para poder o comportarnos o pensar o hacer muchas cosas de 5 por 10 a la 14 sinapsis, que es mucha sinapsis y mucha información. Bueno, pues yo me había quedado en el blastocisto, que se estaba implantando en el útero, y una vez que se han hecho el contacto, la estructura esférica se hace una estructura más laminar, que va a dar lugar a todo esto yo creo que se lo saben ustedes, pero yo de todas maneras se lo repito. Dan 3 tipos de estructuras. Una, que se llama el endodermo, y que es lo que nos va a hacer el aparato digestivo, el aparato respiratorio, etc. Otra intermedia que se llama el mesodermo, que es donde se sacan los huesos, la sangre, los músculos. Y la parte más externa, el ectodermo, que es lo que va a dar lugar a la piel y al sistema nervioso. Aquí se ve que esta es la capa externa, esto es el ectodermo, esto es el mesodermo y esto es el endodermo, y se empieza a formar en un momento dado de la diferenciación un pliegue en el ectodermo fundamentalmente, y ese pliegue que se ve aquí es de donde van a salir todos los componentes del sistema nervioso. Fundamentalmente los componentes que nos van a importar más son los componentes del sistema nervioso central. Y esto va a empezar a producirse la formación de un embrión, en donde una parte, lo que se llama el telencéfalo, es lo que va a dar lugar al cerebro, pero el cerebro va a tardar mucho tiempo en irse formando. Va a tardar, para que se forme, lo más importante de la parte cerebral es la parte externa también, lo que se llama la corteza cerebral. Y esto es lo que verdaderamente nos distingue del resto de los primates, de cualquier mono, y es en donde se piensa que verdaderamente nos hace más inteligentes que otros organismos. Pues bien, esta corteza tarda cerca de 20 semanas en formarse. Y una vez ya que está formada, sigue, después de esas 20 semanas, haciéndose más sistema nervioso. De tal manera que, por ejemplo, el ojo se hace al cabo y se abre por primera vez al cabo de las 20 y tantas semanas, y se sigue ya empezando a formar conexiones cerebrales hasta casi al final, hasta el nacimiento. El nacimiento se produce a las 42 semanas. Pero esto no implica en que se haya acabado ya la formación del sistema nervioso. El sistema nervioso sigue formándose después de nacer. De tal manera que luego veremos una estructura que se llama el giro dentado, que hasta los 4 o 5 años, después de haber renacido, no se ha acabado. Y hay otro tipo de conexiones que siguen haciéndose a lo largo, digamos, de nuestra vida. Y, por ejemplo, les pongo que cuando nacemos, el cerebro
pesa 300 gramos, y eso que es casi la mitad del embrión en algún momento. Al primer año de vida son 700 gramos, al cabo de los 2 años 900 gramos, y en el adulto pues también oscila entre 1,3 kg, 1,5 kg, 1,5 kg. Y además es curioso porque no va creciendo de un modo simétrico. Primero va creciendo la parte que llamamos lateral y luego más tarde la parte medial, y casi siempre va creciendo antes la parte izquierda y después la derecha. O sea, va progresando poco a poco, haciéndose. Esto va de comportamiento, y entonces lo pongo aquí el resumen de lo que yo quiero hablar y qué entiendo por comportamiento. Bueno, pues primero tiene que haber un sistema nervioso que se está haciendo que nos determine qué entendemos, qué no entendemos, qué seleccionamos, qué no seleccionamos, etc. Para tener ese conocimiento, lo primero que necesitamos son unos sentidos, que es nuestra comunicación con el exterior. Y a través de esos sentidos, nosotros tenemos unas sensaciones y unas interpretaciones. Unas las consideramos positivas y otras las consideramos negativas. Y cuando tenemos lo que se llama memoria consolidada, esas nos acordamos de ellas y nos da una cierta experiencia. En base a esa experiencia tenemos lo que se llama consciencia. Somos conscientes de dónde estamos, cómo somos, quienes nos rodean, etc. Y en base a esa consciencia podemos ver si tenemos un autocontrol que nos va a dar unas normas que va a ser nuestra moral y nuestra conciencia, ya no. Y de eso va a depender nuestro comportamiento. Yo lo que quiero es ir poco a poco, ir diciendo las partes del cerebro que están implicadas en cada caso. Y cómo cuando luego al conectar vamos a tener unos comportamientos y que en unos casos van a ser de una manera y en otros casos son de otra. Para ello voy a empezar con la memoria, cómo se consolida la memoria, y para eso debería haber empezado por los sentidos, pero ustedes se conocen los sentidos mejor de lo que yo pueda explicar. Los sentidos, que son los 5, la información que se recoge de cada uno de ellos va a una parte específica de la corteza cerebral. Por ejemplo, lo que olemos va aquí al bulbo olfatorio, lo que vemos va aquí al lóbulo occipital, lo que tocamos va aquí al lóbulo parietal y así sucesivamente. De esas zonas de la corteza, si lo queremos recordar, si queremos memorizarlas, toda esa información va a una parte más pequeña, más reducida de toda la corteza, que se llama la corteza entorrinal. Y de ahí se transmite esa información a dos estructuras muy importantes, que se llama una al giro dentado y otra al hipocampo. Luego van a salir. Sigue la transmisión y se vuelve otra vez hacia la corteza entorrinal y hacia la corteza. Y se consolida de nuevo en la corteza, pero para que se produzca esta última consolidación en la corteza se requiere dormir, el sueño. Si no se duerme, no hay consolidación de la memoria. Entonces, esto es un poco la primera parte, la memorización. Y en eso he dicho que hay dos partes que son importantes para esta memorización. Lo que se conoce como hipocampo y lo que se conoce como giro dentado, que están una al lado de la otra. Están ahí, en donde se indica aquí, en esta zona. Esto es lo que se conoce como lóbulo temporal, que luego también lo vamos a discutir. Y esto, como todo, pero a mí siempre me gusta para darle una especie de homenaje, lo describió don Santiago Ramón y Cajal, que el hombre describió todas las estructuras del cerebro y se lo sabía todo. Y este es el dibujo original de Ramón y Cajal, en donde se ve esto que se llama el hipocampo, que tiene forma de cuerno de carnero, y que por eso hay un dios mitológico que se llama Amón, y por eso se suele llamar las partes CA de Cornus Amonis 1, 2, 3, etc. Y esto de aquí, que es el giro dentado. Pues bien, se conoce que en el giro dentado, y eso es importante, para que se produzca consolidación de la memoria, se requiere lo que se llama la neurogénesis adulta. Es de los pocos sitios en donde la gente, a cualquier edad,
sigue creando neuronas, se siguen formando neuronas. Esta neurogénesis adulta requiere de un sitio en donde ya el adulto esté ya formado, y este es el sitio del giro dentado. En el giro dentado, que tiene esta forma, perdón si en algunas veces aparece algo en inglés, pero yo creo que ustedes lo entienden y no hay ningún problema. En un momento dado, y por algún tipo de señal exterior, de unos precursores, estos precursores empiezan a proliferar y se pueden empezar a formar las nuevas neuronas. Y estas nuevas neuronas que van a interaccionar con otras ya que están en las diferentes redes, estas nuevas neuronas van a estar implicadas en nuevos aprendizajes y nuevas memorias. Uno de los señores que está trabajando más en esto, que trabaja en California, sugiere que casi que una nueva neurona puede ser una nueva idea o una nueva, digamos, un nuevo conocimiento. Yo creo que a veces se exagera, pero es un poco la idea para qué sirve esta neurogénesis adulta en esa zona, en el giro dentado. Esto se ha estudiado fundamentalmente en muchos mamíferos, y en los mamíferos pues podemos de alguna manera manipular con ellos y ver cómo proliferan estas células, cómo se diferencian, y podemos pues jugar pues con isótopos radiactivos para ver la proliferación y poder ver todos los procesos. Pero esto en humanos es mucho más difícil por razones obvias. Sin embargo, y lo pongo como ejemplo, muchas veces los científicos buscan cualquier oportunidad para sacar ventaja, aunque ellos no hayan provocado un problema, pero para sacar ventajas para la ciencia. Y voy a explicar ligerísimamente cómo se ha estudiado y se sabe mejor cómo se produce la neurogénesis adulta en el sentido de cómo se ha seguido el proceso desde los precursores proliferantes hasta tener las neuronas y en dónde se produce esta neurogénesis adulta en el ser humano. Esta charla va de comportamiento, y el comportamiento humano muchas veces es desastroso. Y el comportamiento humano en la época de los años 50 y 60, sobre todo en las grandes potencias, era muy desastroso. Y lo que hacían eran asustarse las unas a las otras, tirando bombas atómicas y diciendo, pues yo tengo una bomba atómica más fuerte y más importante que la tuya. Y esto creó una serie de problemas, como por ejemplo, en que hubiera una serie de isótopos radiactivos, mucho carbono 14 en el medio ambiente. Entonces, este carbono 14 que está en el medio ambiente, la pregunta que se hicieron, y esto se lo hicieron unos suecos que trabajaban relativamente cerca del sitio donde la Unión Soviética tiraba las bombas, que era un archipiélago, Nueva Zembla, que está por ahí en el Ártico y tal. Bueno, pues lo que hacían era ver si este carbono 14, proveniente de las bombas, podía incorporarse en los seres vivos. Y efectivamente parece ser que sí. Y lo que hicieron para ver en la primera parte en qué seres vivos, pues cogieron árboles. Ustedes saben que los árboles, según van creciendo, el tronco se va haciendo cada vez más gordo. Y que cada año se va formando una especie de circulito, con lo cual uno puede saber, si corta el árbol, cuántos años tiene el árbol. Y se sabe, una vez que se tiene eso, desde el que se ha cortado hasta cuando tiraron la bomba, si uno va cortando cada circulito y va contando la radiactividad en cada circulito, puede saber si hay una relación entre ese carbono 14 que estaba por ahí afuera y la incorporación en el árbol. Y se vio que había una incorporación perfecta, que era de este. Y dijeron, pues si esta incorporación ha sucedido en los árboles, habrá sucedido en humanos. Y entonces, como Suecia es un país muy desarrollado y tiene sus bancos de cerebros y tiene sus muestras, fueron a ver en las muestras de los cerebros que tenían ya en formol y fueron cortando en cachitos a ver dónde estaba la reactividad del C14 que se tendría que haber incorporado en lo que conocemos como DNA, el genoma, etc. Y vio que estaba justamente en el giro dentado, como pasaba en los roedores y en otros estos. Este es un modo de cómo, de una manera muy indirecta, se llega a la conclusión o a un tipo de, digamos, de experimento que no está promovido por el científico, sino por los malos comportamientos de otro, y se puede aprovechar esto para tener esos conocimientos. En esto la única cosa que fue importante es que se comparó cómo era la neurogénesis, por ejemplo, en un ratón y en el ser humano, y en el ratón la neurogénesis
es muy grande al principio de su vida y luego va degenerando según va envejeciendo, mientras que el ser humano mantiene, si no tiene un problema de alguna enfermedad, mantiene bastante el nivel de nuevas neuronas a lo largo de su vida, aunque tenga ya una edad bastante avanzada. Esto es una cosa que es mejor, obviamente, en el ser humano que en los roedores y en este tipo de cosas. Bueno, ya hemos visto entonces la memoria. Vamos a meternos en otras áreas del cerebro. Para ello, pues tenemos que, de alguna manera, distinguir zonas del cerebro. Las 4 zonas grandes del cerebro, pues se dividen en lo que son los 4 lóbulos esenciales. Están ahí marcados: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal, que es el que está abajo, y el occipital. Este tiene que ver con la memoria y este luego vamos a ver que tiene que ver con una serie, estos dos, con las funciones ejecutivas. Pero para localizar bien las cosas necesitamos un centro. Y entonces, como centro, les voy a indicar que la parte central del cerebro es esta región que se llama el tálamo. El tálamo, pues por ejemplo, conecta lo que son el tacto, la parte cerebral del tacto, con las motoneuronas que están en las extremidades y que están en los dedos, en las piernas, etc. Es una especie de kilómetro cero, es de donde salen, digamos, una serie de conexiones que son importantes. Y esto es importante, el medir esta parte como central, porque alrededor del tálamo está lo que se llama el sistema límbico, y el sistema límbico tiene que ver con emociones, sensaciones y con comportamientos. Esto es lo que nos va a interesar el mirar hoy, las diferentes partes que componen el sistema límbico. El tálamo está conectado, insisto, la parte central, pues con diferentes regiones del sistema límbico, como el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala. Muchas veces yo me enfado cuando oigo divulgación en la televisión, porque hay algunos divulgadores que me confunden esto con esto, y a mí me pone nerviosísimo cuando me confunden el hipocampo con el hipotálamo, pues no lo puedo soportar, pero hay gente que lo hace y, bueno, está bien, bueno, allá ellos. Entonces, bueno, voy a empezar por el hipotálamo. El hipotálamo, como todos ustedes podían esperar, es lo que está debajo del tálamo, y es esta zona que está justamente pues aquí, el tálamo, el hipotálamo. Es importante para el comportamiento porque el hipotálamo es el sitio de conexión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Es la zona de neuroendocrina. Es el sitio en donde se secretan muchas hormonas y hay recepción de muchas hormonas. Hormonas tiroideas, la oxitocina, la prolactina y luego también hormonas que tienen que ver con el estrés, las situaciones de estrés. También determina de alguna manera el hecho de que estemos despiertos o estemos dormidos. De tal manera que hay otra hormona que se llama la melatonina, que se estimula cuando se está durmiendo y se desaparece la expresión cuando se está despierto. Y que de alguna manera también regula otra cosa, que yo creo que ustedes también ya saben, que cuando dormimos tenemos 1 o 2 grados menos de temperatura. Nos regula esa diferencia, digamos, de temperatura de que se tiene cuando se está durmiendo. Tiene algo que ver con la memoria, pero hoy no voy de memorias ni de cortezas. Y luego tiene que ver también con el sentir hambre o sentir sed. Y esto también luego aparecerá. Bien, como he dicho, hoy no voy de corteza, que es esta zona, y vamos a hablar sobre todo de regiones subcorticales. Y una zona subcortical, que está justamente debajo de la corteza, es lo que conocemos como el cíngulo. Y aquí hay una serie de neuronas que se activan cuando se tienen una serie de emociones. ¿Qué tipo de emociones? Pues la típica de cuando uno se enternece por cosas así suaves. La gente que llora viendo películas y en el momento clave y eso, ahí es la activación del cíngulo. Luego veremos también que es en una zona que se activa cuando se quieren hacer estrategias. Y luego está llena de neuronas y de otro tipo, digamos, de células que tienen una gran cantidad de receptores para opiáceos, endorfinas.
y parece que también está muy activada cuando se produce en meditación. Esto sucede en el cíngulo, en la parte anterior. En la parte posterior, pues tiene que ver más también con la memoria y con la información. De emociones hay un sistema dentro del límbico que se llama del hedonismo, el hedónico. Y esto hay dos representantes clásicos, uno que se llama la ínsula, y luego vamos a ver otro que es la amígdala, etc. En la ínsula es esta zona que está casi entre... Yo muchas veces lo confundo con una ciudad suiza que se llama Basilea, que estará entre Francia, Alemania y Suiza. Pues esto está entre el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Está ahí entre los tres, es un pliegue. Y las emociones que da lugar, pues es fundamentalmente de empatía, de placer y dolor. Esto muchas veces sucede, las cosas contrarias se producen en las mismas regiones, los estímulos o las sensaciones opuestas. Y también tiene que ver con las ganas de tener riesgos o la tristeza. Esto es un poco descriptivo, va a pasar rápido, no de este. Luego, como he dicho, hay sensaciones positivas y negativas. Y lo más exagerado de sensaciones positivas es esta zona, aquí, que se llama el núcleus accumbens, que lo que busca es algo de recompensa, algo de gran actividad, estímulos, pero estímulos de excesos. Cuando uno está comiendo mucho y tiene gula, cuando bebe muchísimo, los deseos sexuales excesivos, todo este tipo de cosas están concentrados en el núcleus accumbens. Y esto, digamos, es algo que está como muy activado en determinadas ocasiones. Pero no solamente estos excesos se producen, sino también han localizado, y luego les voy a decir cómo se localizan estas cosas. ¿Por qué sabemos que está cada una cosa de estas ahí y no en otro lado? Bueno, también se ha localizado otro tipo de placeres, como posiblemente oír música clásica o unas cosas más tranquilas, también está ahí. O sea, no totalmente es problema de excesos, sino también algo más regulado. Esto es lo que tiene que ver con sensaciones positivas. Con sensaciones negativas tenemos una zona, aquí, ahí abajo, que es el locus coeruleus, y esto es todo lo que nos produce miedo, depresión, es todo como muy negativo, ansiedad. Esto es una zona pues, de todos los problemas que tenemos, que nos hacen, en cierto sentido, débiles, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, como emociones, tenemos otra parte que es la amígdala, que está al lado del hipotálamo, en esta región, y que conecta mucho con esta región, que es la corteza orbitofrontal, y esta conexión es muy importante para tomar decisiones de riesgo. Las decisiones de riesgo se toman cuando se produce una conexión fundamentalmente aquí de la amígdala con esta zona, que es la zona orbitofrontal. Entonces, es otro sitio en donde tenemos las dos posibilidades, que se produce una cosa y la contraria. Y aquí no es un problema como en el cíngulo de anterior y posterior, sino la parte de la izquierda o la parte de la derecha. En la parte de la izquierda tenemos algunas sensaciones negativas, pero fundamentalmente tenemos más sensaciones positivas, sensaciones de felicidad, de placer, de relajo. Mientras que en la parte de la derecha es solo sensaciones negativas, tristeza, miedo, también depresión. Entonces, cuando lesionamos la zona de la amígdala derecha, tenemos a individuos, y luego aparecerán, que no tienen miedo, son bravucones, son agresivos, crueles, hipersexuales, y además no muestran ningún tipo de arrepentimiento, ni culpa, ni nada. Es otra historia. Como luego veremos, esto es lo típico, el retrato de un psicópata. Pero bueno, luego ya también se saldrá del este. O sea, tiene una serie de problemas que mejor no toparse con ellos, cuando una persona tiene la amígdala derecha afectada. Esto, nosotros a veces, y es lo único que voy a hablar de lo que hacemos en el laboratorio, nosotros este tipo de cosas a veces lo hacemos con los pobres ratones, a los cuales reproducimos algunas de estas sensaciones manipulando genéticamente en estas regiones. En este caso, tenemos un ratón al cual le hemos manipulado la parte de la amígdala derecha y se nos ha quedado totalmente depresivo, en el sentido de que cuando nosotros le ponemos en este vaso, si es un ratón normal,
intenta nadar y intenta salir de ahí como sea. Pero si está afectada la amígdala derecha, ve que es imposible, se deprime y si no se le saca, se muere. Le sacamos, claro, no se evita porque se muere. Pero eso mismo lo hemos hecho con otro tipo de ratones en donde podemos alterar su memoria episódica alterando el giro dentado. Podemos hacer un ratón jugando en el hipotálamo con lo del hambre y no hambre y podemos hacerle que sea obeso y del este, o sea que todo eso, o podemos, como he dicho antes, el depresivo. Pero no somos malos, a pesar de todo esto, no queremos ser crueles. Y lo que hacemos son ratones condicionales, de tal manera que el defecto aparece y desaparece dependiendo de que nosotros queremos. Por ejemplo, el ratón obeso lo volvemos a hacer que pierda peso y vuelve a ser otra vez normal en condiciones normales. El ratón que no tiene memoria episódica, si no esperamos mucho tiempo, le podemos recuperar la memoria, si no esperamos mucho tiempo, si no hacemos que se haga demasiado mayor. Y el de la amígdala, pues otra vez puede nadar sin ningún problema. O sea, que digamos lo que se busca, porque esto además nos da el criterio de que reparado el problema, reparamos, digamos, la función. Y esto para nosotros también es muy importante. Bien, ahora ya voy con las conexiones, y las conexiones, porque estos son áreas aisladas, pero entre ellas están conectadas, y entonces esto es lo que va a hacer el que la cosa luego funcione como una cosa más de total. Y aquí pongo pues, un ejemplo en que la amígdala está muy conectada con la corteza prefrontal. La amígdala fundamentalmente, como he dicho, es más bien un cuerpo represor, fundamentalmente es la parte que produce más de miedo, de que no, de que nos reprime. Mientras que la corteza prefrontal es justamente lo contrario, es el sitio de la desinhibición, de que a veces tomar decisiones, las funciones ejecutivas, y de alguna manera la amígdala regula a la corteza frontal. Y claro, esto ya estamos llegando al punto del autocontrol, que era la siguiente parte que yo les estaba contando de cómo es el comportamiento. Nosotros tenemos que tener regulado esta conexión para o no tener un miedo y no hacer nada, o no ir demasiado sobrados y hacer de todo. O sea, tenemos que tener algo que estemos controlado, equilibrado. Y esto, como he dicho, vamos haciendo el sistema nervioso a lo largo de toda nuestra vida. Y para tener un comportamiento bien, pues tenemos que tener todas las estructuras bien. Entonces, he comentado que a los 4 o 5 años es cuando se produce la formación del giro dentado. Yo aquí no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero piensen cada uno de ustedes cuál es su primer recuerdo, a qué edad, si se acuerdan más o menos. Generalmente, cuando esto se hace en términos más generales, entre los 3 y los 5 años todo el mundo dice. Hay alguien que dice, yo es que me acuerdo de que al año me caí de la cuna. No, eso está inventado. Bueno, yo creo que está inventado. O sea, si es una persona normal y esto es como tiene que ser, entre los 4 y 5 años es cuando se le forma el giro dentado. Con lo cual, antes, si no tiene memoria consolidada, no puede comportarse de un modo normal porque todavía no tiene la memorización de las experiencias. O sea, esto es un poco a lo que se asume. Entre los 7 y los 11 años es lo mejor de la vida de un ser humano, según dicen los datos, porque es cuando empieza a formarse las conexiones de la corteza prefrontal con la amígdala, la regulación, el cíngulo, lo que es la parte anterior, en donde empieza ya a tener generosidad, empatía. Los niños, bien, de esas edades, es de los más generosos, de lo más inocente, de lo más, digamos, normal, entre comillas, que hay. Y eso luego vamos a ver algún test de cómo se llega a esas conclusiones, que yo a veces también quiero que hay niños como en todo, niños buenos y niños malos, pero esto es, la teoría general es que esta es una edad en que todas las conexiones funcionan y se va buscando la interacción social del modo más mejor hasta que nos hormonamos. Cuando nos hormonamos esto es una revolución.
Y eso empieza a suceder entre los 12 y los 14 años, y aquí pues el hipotálamo, lo que he dicho antes del sistema endocrino y de las conexiones ya con el sistema nervioso, esto yo no digo que sea malo, al revés, puede ser muy bueno, pero es un cambio esencial, es un cambio esencial en el comportamiento, a favor de comportamiento. Y entonces esto ya se va formando todo a partir ya de la adolescencia, a los 20 años y 30 años, y todo está ya completo, pues eso, entre los 20 y los 30 años ya hemos llegado ya a tenerlo todo ya acabado y completo. Pero eso es que desde ese momento empezamos ya a degenerar. O sea, no tenemos mucho tiempo en que podamos estar estables. Pasamos ya de una condición a la contraria. Pero bueno, la degeneración no es una cosa que sea mala, se va cogiendo experiencia, se va cogiendo otro tipo, digamos, de cosas. Pero esa se puede acelerar, esa degeneración, y sobre todo se puede acelerar a partir de los 50 años con una serie de problemas que es más o menos a lo que nosotros nos dedicamos en el laboratorio, que son los problemas neurodegenerativos, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, Huntington, Parkinson, etc. Y esto va sucediendo de un modo anormal comparativamente a lo que debería ser en condiciones normales, que es una degeneración paulatina y suave. Esta degeneración más suave y paulatina, hay un señor, un neurólogo francés, Ribot, que decía la ley de Ribot, que lo último que se ha hecho es lo primero que se deshace. O sea, que hay estructuras, por ejemplo, el giro dentado, que vivimos no tanto tiempo con ella, como pueden ser otro tipo de estructuras que tenemos desde el principio. O sea, hay estructuras que en el tiempo están relativamente limitadas porque tienen eso, se hacen muy al final y se empiezan a deshacer muy al principio de lo que es la neurodegeneración. Entonces, aquí había puesto muy bien a los preadolescentes entre 7 y 11 años, los había puesto maravillosamente. Y entonces, ¿por qué hay un tipo de test que actualmente yo creo que no los dejarían, porque no habría comité de ética que dejara hacer estas cosas, pero que a lo largo del siglo pasado, los años 70, 60 y esto, pues universidades como Stanford y estas universidades importantes de Estados Unidos hacían test como este. Quizás antes, estos son de los 50, los 60. A un adolescente le metían en una habitación, él no sabía que estaba vigilado, pero estaba vigilado, y le ponían algo como de un premio, algo que le gustara, un chocolate, un dulce, lo que sea, algo para hacer y que le hubiera gustado. Pero le decían que no tenía ni que tocarlo, ni que comerlo, ni nada, que tendría eso guardarlo. Que luego, si era bueno, podía tener una cierta recompensa, pero que no hiciera nada. Al cabo de un tiempo le dejaban y volvían. Y había algunos que habían obedecido y otros que no habían obedecido. Todo eso lo marcaron y dejaron que pasaran 20 y tantos años en que esos adolescentes ya fueran personas adultas y gente ya de pro, y fueron mirando los empleos y las actividades de cada uno de los casos, y según dicen ellos, había una correspondencia brutal entre los que habían desobedecido y se habían comido OLS y el tipo de desempleo. Eso yo no me lo creo del todo, porque el desempleo también tiene otras circunstancias, o sea, no solamente eso. Pero en Stanford, estábamos hablando de América, en sitios de esto, y que mientras los que habían seguido las normas sí habían llegado a ser muy importantes. Esto es una cosa que se ha discutido, que yo creo que no es ética, en el sentido, este tipo de experimento estaría prohibido hoy en día, pero da un poco de conocimiento de cómo se ha hecho esta relación entre lo que pasa de comportamientos, las edades, etcétera, de lo que se ha venido haciendo. Este es un tipo de estudio que se ha hecho, como también se ha hecho para ver la formación y de cómo se han ido degenerando, en base a muchos estudios que hay de anatomía patológica, en donde con niños, adultos, etcétera, que se han muerto a diferentes edades, se les ha estudiado, por ejemplo, cómo estaba formado el hipocampo o cómo estaba formado otro tipo de estructuras, mirando mucho tipo, digamos, de estructuras a ese nivel de anatomía patológica. O sea, hay una historia muy larga sobre de cómo hacer las cosas. Pero afortunadamente la ciencia adelanta y hoy se hacen de un modo diferente y no se hacen de este modo.
de eso hablaré luego un poco más adelante. Por lo que estoy diciendo, parece que es importante el que haber nacido con una buena amígdala, un buen hipotálamo y con una serie de estructuras lo mejor posible, que funcionen lo mejor posible. Y que parece que puede ser muy importante la genética para lo que va a ser después el desarrollo del comportamiento y de cómo nos vamos a mover en el mundo. Pero también puede haber de que dependiendo del ambiente en general, este nos puede afectar de alguna manera y puede cambiar a lo mejor nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Y voy a dar simplemente un simple ejemplo. Cuando alguien a lo mejor, o a lo peor, en este caso sería lo peor, nos atraca, se produce un estrés. En este estrés empieza el hipotálamo a segregar un compuesto que actúa sobre otra célula, la glándula pituitaria, y de aquí va a las glándulas adrenales y empiezan las glándulas adrenales a secretar un montón de adrenalina, algo que nos pone mal, o sea, algo que nos estresa. Cuando se producen esto, generalmente más de una vez o varias veces, se produce lo que es el trastorno, que se conoce como el trastorno postraumático. Y esto tiene que ver con la degeneración o la muerte de neuronas en determinados sitios, como es el cíngulo, pero en el cíngulo la parte anterior o nuestra amígdala. Y en el cíngulo, como luego veremos, hay una serie de células que determinan las estrategias que hay que seguir en este o en otros casos. El cíngulo anterior determina que en situación de que estamos siendo atacados, de que nos defendamos. Dice, la estrategia es una buena defensa. Mientras que el posterior lo que nos dice es que no, que tenemos que atacar. Y esa información llega después a la corteza prefrontal, que es un poco la que evalúa y se toma la decisión. Pues bien, lo que se ha visto es que cuando hay el proceso postraumático, hay una degeneración fundamentalmente del cingulado anterior, de tal manera que nos estamos quedando sin cingulado anterior, es decir, nos estamos quedando sin la opción de la defensa, que por otra parte, lo mismo que nos pasa con el caso de la amígdala, que se nos está degenerando y nos estamos haciendo más bravucones. Era lo que decía, cuando no hay amígdala de la parte de la derecha, pues nos podemos hacer hasta psicópatas. Es decir, nos hacemos cada vez, buscamos la búsqueda del ataque y la búsqueda del conflicto. Esto, a lo mejor habíamos nacido mucho más tranquilos, pero es algo que nos va produciendo, digamos, este estrés postraumático. Y esto es malo porque, de alguna manera, el ambiente está haciendo que la gente sea más agresiva y que tenga unas condiciones que van a ser muy desfavorables en un mundo como este. En un mundo como este no hay que ser agresivo. Vamos, generalmente es mejor no serlo, pero vamos. Entonces, esto es algo que después también vamos a ver. Entonces, de alguna manera, el ambiente sí puede estar afectando, digamos, al comportamiento futuro. Bien, así pues puede haber fallos en las estructuras, y estos son fallos en los comportamientos. Si tenemos un fallo, pues por ejemplo, lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer en el hipocampo, en el giro dentado, vamos a tener una pérdida de memoria, y entonces esto nos va a afectar al comportamiento. Como he dicho ya varias veces, si tenemos un fallo en la amígdala, pues podemos tener la psicopatía, pues tenemos al psicópata. Y hay otro caso, pues también si tenemos fallo en la zona esta, cerca de donde estaba la ínsula, esta zona en donde se junta todo, que ahí está el habla, se localiza el habla, que son las áreas de Broca, de Wernicke y la corteza auditiva. Y en el lenguaje, pues en esa zona, esta zona de aquí, primero oímos una señal auditiva que se transmite a lo que es el área de Wernicke, que eso hace que nos salgamos ya una serie de señales acústicas, pero que no son ni palabras ni nada, son sonidos. Y eso luego se traduce a palabras ya, sentencias ya, a cosas de esto, en el área de Broca. Entonces, eso es algo que también se ha ido conociendo de que puede estar afectado, pero por accidentes. Como, por ejemplo, pues si uno tiene
un problema vascular que le hace que de repente tenga una venita que se le estalla, un vaso en el cerebro, pues esa zona queda dañada y como consecuencia de eso, pues a lo mejor pues pierde el habla. Entonces se relaciona el infarto cerebral, el infarto que ha tenido en esa zona, con la pérdida de función. Y así pues se sabe pues, que esto está influyendo en esta zona, en la otra, eso. Y también hay muchos, digamos, estudios en ese sentido. También hay otra cosa que esto lo están haciendo mucho, los neurocirujanos, que los neurocirujanos una vez que tienen el cerebro abierto, con un pequeño estimulador, pues van viendo de que si toco aquí, pues este pie se me estira, o esta zona, o sea, se puede ir mapeando y en algún tipo de operaciones se puede ir viendo de las conexiones que se hacen entre el estímulo del neurocirujano con la consecuencia que se produce en determinadas partes. Bien, pero fundamentalmente el modo de que se va conociendo por qué está la zona de la amígdala activada o por qué es la zona del hipocampo, etcétera, es con una serie de nuevos métodos mucho más civilizados, mucho más normales y sin ningún tipo, digamos, de problema de esto, que son fundamentalmente la resonancia magnética funcional, que es de imagen, o lo que se llama la espectroscopía de cerca del infrarrojo. Voy a decir en breves, en qué consiste cada una de ellas. La resonancia magnética funcional es un aparato muy grande, pero que la base científica es que cuando hay una activación en una zona nerviosa, hay un mayor flujo sanguíneo en esa zona. Si quieren luego lo podemos discutir porque hay unas células de glía que se llaman astrocitos, que esas interaccionan sobre los vasos sanguíneos y tal, pero de momento lo que es importante es que hay un mayor flujo sanguíneo en el sitio en donde se produce una actividad neuronal. Ese mayor flujo sanguíneo da lugar a que un componente importante de la sangre, la hemoglobina, esté más en forma de deoxihemoglobina que en forma de oxihemoglobina, está más o menos oxidada. Pues bien, con la resonancia magnética debo recordarles que la hemoglobina tiene una estructura, es una porfirina y una serie donde está el hierro. El hierro puede estar oxidado o reducido. Y si ya les digo magnetismo y hierro, ya me van relacionando, digamos, en qué consiste. ¿En qué consiste? En que, de alguna manera, este aparato puede distinguir entre hemoglobina y deoxihemoglobina. La deoxihemoglobina es cuando hay más flujo sanguíneo. Y cuando hay más flujo sanguíneo es cuando hay más actividad neuronal. Luego, mirando los niveles de deoxihemoglobina, decimos esa zona está activada y no aquella, etc. Ahora bien, este es un aparato carísimo y es un poco complicado para hacer una serie de experimentos. Por lo cual, se ha visto algo parecido que también distingue entre hemoglobina oxigenada y deoxihemoglobina, que es lo que indico aquí que es la espectroscopía cerca del infrarrojo. Hay diferentes tipos, la luz puede se puede propagar con diferentes frecuencias. Cuando la frecuencia está entre los 700 y los 900 nanómetros, cerca del infrarrojo, ahí esa luz, a esa luz es transparente los huesos, la piel, y un montón, digamos, todo lo que nos rodea, pero no es transparente ni la hemoglobina ni la deoxihemoglobina, de tal manera, y además son diferentes la interferencia de una y de la otra, de tal manera que también de esta manera podemos distinguir hemoglobina de deoxihemoglobina y también podemos ver si hay un mayor fluidez de la sangre o menos, o una mayor actividad o menor en el neuronal. Todo esto lo digo porque el señor Broca, que era también otro neurólogo francés, decía que él, viendo en la autopsia de un individuo, podía saber cómo se había comportado a lo largo de su vida, simplemente mirando, pues esto, el tamaño de la amígdala, el tamaño de esto, y esto lo presumía él a principios del siglo XX.
Entonces, yo lo que quiero decir es que sin necesidad de llegar a la autopsia in vivo, ahora, en la vida de una persona, es posible conocer un poco las estructuras. Y esto es una discusión que se hace porque la medicina forense, cuando se trata de psicópatas y de tal, dicen vamos a meterle en la resonancia magnética funcional a ver si es que el pobrecito, como tiene fastidiada la amígdala, pues puede hacer 15 crímenes al día, cosas de esas. O sea, este tipo, digamos, de cosas es algo que se discute de si esto es lícito o no es lícito y ese tipo de cosas. O sea, porque es de las personas vivas, vamos, del este. Bien, entonces, bueno, cuando se tiene un problema, y ya voy a ir acabando, porque ya he empezado desde ese, pero vamos, ya voy a ir acabando. Cuando uno tiene un problema, lo que quiere es que le den una píldora a un compuesto y que se cure. Y yo te estoy hablando de estructuras. Y la gente lo que quiere son moléculas o cosas pequeñas. Y claro, este tipo de cosas pequeñas tiene que ver también con lo que son las conexiones en el sistema nervioso. En el sistema nervioso, tan importante o más que las estructuras, son las moléculas que producen la transmisión de una neurona y otra, los neurotransmisores. Los neurotransmisores se parecen mucho a los componentes de la proteína, lo que se llaman los aminoácidos. Y hay unos que están fundamentalmente implicados en la corteza y que tienen que ver con la inteligencia, que no voy a hablar, que puede ser el ácido glutámico, el GABA, etcétera, de eso no voy a hablar, sino que voy a hablar de aquellos que tienen que ver con las emociones, con las sensaciones y con lo que estamos hablando. Estos son generalmente, vienen o están relacionados con aminoácidos aromáticos, como puede ser el triptófano, el caso de la serotonina, o como pueden ser las catecolaminas, que se llaman, que son las dopaminas, norepinefrina, epinefrina, etc. Debo decir que si a uno le dicen cómo tienes los niveles de epinefrina y cómo tienes los niveles de adrenalina, es lo mismo. Es que en unas empezaron los alemanes a llamarlo de una manera y empezaron los anglosajones a llamarlo de eso. Y eso pasa un montón de veces en las nomenclaturas, que tienen la nomenclatura de una escuela de otra. Y como siempre también aquí hay mucho personalismo y mucho nacionalismo, defienden a muerte unos el que se sigue llamando epinefrina y los otros que se llaman adrenalina. Lo digo simplemente porque son la misma cosa, como la noradrenalina y la norepinefrina. Bueno, pues lo que se ha visto es que estos son importantes. Por ejemplo, pues la serotonina es crucial para una serie de procesos. Que viene el triptófano, debo decir que el triptófano está muy enriquecido en el chocolate, tome mucho para no deprimirse, es un antidepresivo, claro. Mientras que la fenilalanina y la tirosina, que están fundamentalmente en las chuletas y en la carne y ese tipo de cosas, van a dar lugar a la dopamina y a su vez la dopamina va a dar lugar a la adrenalina o a la epinefrina. Esto se ha estudiado mucho porque hay sitios en donde se secretan estos neurotransmisores y en otros sitios donde se tienen los receptores de estos neurotransmisores. La serotonina, que tiene que ver con la antidepresión, con el reposo, con el bienestar, se secreta fundamentalmente en una región, el RAFE, mientras que la dopamina, que esto es todo movimiento, todo emoción, toda euforia, todo del este, lo que lo que da la relación, se produce, entre otros sitios, en un sitio que se llama la sustancia negra. Y tiene que ver con la enfermedad de Parkinson y con la esquizofrenia. Luego veremos alguna de estas cosas, ya muy brevemente porque estoy acabando. Lo que tiene que ver con el estrés, que es la noradrenalina, se hace en otro sitio, que es el locus coeruleus, que ya he hablado antes de él, y en el nucleus basalis, también llamado a veces nucleus basalis de Meiner, se hace la acetilcolina, que tiene que ver con la memoria del sueño y también con la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, se decía en el siglo pasado, en la enfermedad de Alzheimer, ¿cuál es el problema? Pues que hay una bajada grande de acetilcolina. ¿Qué hay que hacer? Dar la acetilcolina y se recupera. Error. En la enfermedad de Parkinson, ¿qué es el problema? Que hay unos niveles bajísimos de dopamina. ¿Qué hay que hacer? Dar dopa, levodopa o dopamina. Error. Y luego podemos decir por qué también hay error. Al principio hay algunas ventajas, pero al final hay error. Pero más que meterme en esto, porque quizás luego lo podemos discutir, quiero decir que, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, y cogiendo la dopamina, en el caso de la esquizofrenia hay dos regiones, el núcleus accumbens, este que es el de los excesos de todo tipo,
y en la corteza, digamos, prefrontal, que también es algo de ejecuciones y de cosas de estas. Pues bien, en la esquizofrenia hay unos niveles disparados de dopamina en el núcleo accumbens, pero hay unos niveles bajísimos de dopamina en la corteza prefrontal. ¿Qué hacemos? ¿Subimos o bajamos? Porque va a ser las condiciones totalmente opuestas. Le vamos a hacer que el señor tenga alucinaciones, que es lo que sucede cuando se sube mucho la cantidad de dopamina en el núcleo accumbens, que tenga excesos de todo tipo, como he dicho antes, y que, bueno, pues a mucha gente que está en tratado de Parkinson y les da levodopa, pues tiende a una serie a veces de excesos y a veces a tener alucinaciones. O justamente lo contrario, le quitamos y le vamos a hacer violento. Le vamos a hacer eso. Hay gente que cuando le quitan el tratamiento del pues se hace violento. Pues gente que ha sido una excelente persona toda su vida y que en cuanto se le baja este tipo de cosas, pues se produce una cierta violencia para él. Entonces, el problema, lo que quiere decir es que no es un problema de un neurotransmisor. Es que tenemos que seguir investigando para ver qué es lo que tenemos que hacer, porque unas veces lo que va bien para un sentido va mal para el contrario. Y ya voy a acabar con la consciencia. La consciencia, que es un poco de lo que va el asunto, pues esto es una serie de cosas que está estudiando pues un señor que se llama Damasio, que le dieron el Príncipe de Asturias por estas cosas, y mucha más gente, digamos, del este. Y sobre todo a mí me choca porque hay un señor que se llama Francis Crick, que es el de Watson y Crick, que su último trabajo y sus últimos estudios fueron sobre la consciencia. Y bueno, pues estos señores lo que dicen es que hay tres cosas fundamentales en la consciencia. Primero, la subjetividad, que uno tiene que reconocerse a sí mismo. La consciencia tiene que ver mucho con la autocrítica, con el autoconocimiento. Y para eso, pues se han hecho también los test del espejo. Un ser humano, hasta los 18 meses y a veces más tarde, no se reconoce en un espejo que él es él. Se puede salir huyendo. En el caso de los chimpancés y otros primates, tardan mucho, ya tienen que ser muy adultos. Tienen 28 meses hasta que se reconocen que el que está ahí es el mismo. Y los perros y los gatos nunca se reconocen. O sea, siempre piensan que es alguien contrario. Entonces, esto es lo primero, es reconocerse físicamente para saber. Y luego ya, a nivel interno, y saber, pues, con el sistema límbico, autoconvencerse y saber cómo le está funcionando el sistema límbico, cómo está funcionándole la amígdala, cómo le está funcionando el hipotálamo, cómo ese tipo de cosas. Eso parece que es importante. Luego también otro concepto es el de unidad, el contexto. Es importante que no solamente se esté en una cosa fija. Ustedes están ahora escuchando, espero, en un ambiente en que tienen gente que conocen, gente que no desconoce, que desconocen, que no han visto nunca, gente, a lo mejor tienen calor, a lo mejor tienen frío. Todo ese contexto es esencial para tener conciencia de dónde se está, con quién se está y cómo hacer. Eso es esencial. Y por último, eso hace al final la intencionalidad. Con eso es la toma de decisiones. El preparar estrategias, que eso se prepara en la cosa frontal, en la parietal y en la parte del cíngulo. Pues bien, durante la degeneración, lo primero que parece que se pierde, la ley esta también de Ribot, que os decía antes, es la conciencia y el conocimiento. Y lo que va quedando es todo el sistema límbico, que es, a pesar de todo, lo del sentimentalismo, las emociones y este tipo de cosas. Eso aguanta mucho más en el proceso de degeneración que el proceso, digamos, de conocimiento y de estrategias, de comportamiento y tal. Aquí solamente he puesto esto porque hay una cosa que yo espero que se siga trabajando, que el señor Crick, antes de morirse, dijo: toda la consciencia está en una zona que se llama el claustrum. A mí me costó muchísimo encontrar el claustrum, pero al final encontré el claustrum, y es esta especie de manita que está aquí, de tenedor, pero desde entonces nadie ha estudiado el claustrum, y a mí me gustaría saber si eso tiene que ver algo, porque el señor este era muy listo, y me extraña que desde que él lo dejó, nadie ha vuelto a estudiar esto. Esto lo digo simplemente por cuestiones puramente de nada, por decir algo. Entonces, bueno, ya
Por último, también es muy importante el comportamiento con otras personas, y esto es lo último, digamos, que he sacado, que es sobre la teoría de la mente, que es la capacidad de detectar el estado mental de otros y de responder. Entonces, recientemente se sacó hace poco lo que se llama las neuronas espejo, que es las que se activan en el individuo que hace una acción y en el que le observa que hace la acción. Sin hacerla, se activa lo mismo. Y esto es una historia que, si me dejan un minuto, se la cuento, porque a mí es una historia que me entusiasma el saber cómo se descubrieron. Eso no se descubrió en los grandes laboratorios, ni en Estados Unidos, ni esto, sino en un país mediterráneo, como el nuestro, en una universidad de provincias, sin dinero y sin nada, en Parma. En Parma estaban mirando, poniéndole electrodos a un mono para saber lo que se le activaba en la zona cuando se comía un plátano. Y entonces, un día, error, el becario, que el hombre no tenía nada que hacer, primer error que cometió es que dejó conectado al mono. Segundo error que se cometió es que parece que no daba mucho y se comía los plátanos. Entonces, el jefe vio que se le activaba al mono, sin estar comiendo el plátano, el ver que el becario se estaba comiendo el plátano. Esa acción, eso es de alguna manera lo que dijo, ahí va, está haciendo es una neurona espejo. Eso mismo se ha vuelto luego a estudiar. Este señor se hizo famosísimo, el italiano, y le han dado ahora ya muchas ayudas y muchas veces. Bueno, pues esas conductas de las neuronas espejo se ha visto que suceden en muchos tipos, digamos, de zonas del cerebro, fundamentalmente en el área de Broca, y eso es algo que se está viendo sobre todo por la relación con otras personas. Pero también, y esto es un trabajo de hace un mes, que lo he metido ahora del es lo de la anticipación a la conducta ajena, que es, uno sabe más o menos, sin que se haya producido la acción, que esa persona va a hacer eso. Es una anticipación. Es algo que, igual que a veces que estamos viendo una película y dice, pues el malo va a hacer esto. Ese tipo, digamos, de interacción se acaba, digamos, de descubrir mediante el sistema de la resonancia, no de la resonancia magnética, sino el de la espectroscopía, poniendo un aparato a uno y otro aparato a otro. Entonces se ve que lo que se le va a activar a ya se le ha activado en esa misma zona al otro porque pensaba que iba a hacer eso. Iba a coger, o yo qué sé, esto, y entonces el otro ya dice, va a coger eso, y se le activa esa zona. Ese tipo, digamos, de interacción, de relación, es algo que está ahora, pues, si quieren también en un momento, yo tengo las referencias de todos los trabajos, vamos, de todo esto, o sea, y están publicados en buenas revistas, o sea, bien. Y también otra última es la relación entre, pues, un orador y un oyente. Yo por esto estoy hablándoles y entonces tengo, digamos, una serie de cosas que tengo activadas según estoy hablando, y a ustedes espero que se les estén activando, pues, el área de Broca, de Wernicke y tal, que es algo que me está a mí sucediendo, porque para hablar tengo que tener activadas esas. Pues eso mismo les está teóricamente sucediendo a ustedes. Y eso es algo que parece que también se produce una comunicación. Cuando hay una comunicación, están como si estuvieran hablando sin hablar, pero están, digamos, al recoger esta información también de un modo. Esto, pues, también es un trabajo de abril en los archivos de los proceedings de la National Academy of Science, o sea, vamos, es muy reciente. Con todo esto, se han establecido prototipos que yo creo que yo tampoco me los creo, pero bueno, hay gente que hace prototipos y que cada uno tiene su propio trabajo. Pues, por ejemplo, si una persona es bravucona, cruel y sin empatía, tiene machacada la amígdala derecha. Un financiero jugador, búsqueda de riesgo y tal, dicen que la ínsula la tiene muy activada con el nucleus cerebelli y el nucleus accumbens. Esto es el caso, yo no sé si han visto ustedes la película del Lobo de Wall Street. Esto a mí me gustaría ver. Esto es lo que tendría este señor por el comportamiento. El locus cerebelli ya sabía, llevaba una vida un poco licenciosa y todo ese tipo de cosas. Bueno, el político que es desinhibido, extrovertido, buen comunicador, según los trabajos estos, dicen que tiene la corteza prefrontal activada y una interacción grande entre los lóbulos temporal y parietal.
Los economistas, que tienen que tomar riesgos, parece que tiene que haber una gran interacción entre la amígdala y la corteza frontal, y entre los lóbulos frontal y parietal, que son muy buenos para el cálculo, deberían de ser. De hecho, esto también le pasa a los matemáticos, y curiosamente, uno de los pocos cerebros que están en formol, de gente importante, es el del señor Einstein. Y este señor Einstein tenía el lóbulo parietal, que eso era una burrada, tenía un trozo de lóbulo parietal brutal. No quiero decir, para no quedarla esa, que el problema es que tenía mucha glía y no neuronas ahí, pero bueno, eso es otra historia que también se podrá discutir en otro momento. Y luego, pues, esto es una cosa que me ha gustado porque he visto trabajos sobre cómo son los corruptos, y eso está muy de moda. Y entonces, en los corruptos, y fundamentalmente son chinos, los chinos están publicando un montón sobre el cerebro de los corruptos. Y entonces, bueno, pues parece ser que la corteza prefrontal y la ínsula la tienen, digamos, afectada. Pero yo se lo leo en inglés porque la definición de corrupción en inglés casi se lo prefiero. Luego, si quieren, se lo traduzco, si luego sé decir, pero es que es preciosa. Por ejemplo, corrupción dice que es drivers of honesty depend on the desirability of the reward. O sea, que el grado de honestidad llega hasta donde te llega ya lo que tú quieres pillar. Que cuando ya el deseo es tan grande, y te has llegado a un nivel, te olvidas de la honestidad y de lo que haga falta. O de la gente que prefiere perseguir la riqueza a tener una buena experiencia moral. Pues también, o sea, y en base a esto les hacen una serie de tests y una serie de leses y luego les meten en los aparatos y dicen, ahí va, pues o porque también a veces es que los chinos tienen una desventaja o una de lese, pero también para ellos es diferente. La ética y los comportamientos es diferente. Allí, si un señor hace una cosa mala, o lo pueden fusilar o lo pueden meter a hacerle una resonancia magnética para ver si tiene el problema. Eso sí lo hacen allí. O sea, eso de que no dicen, bueno, es que esto no está bien, no está mal. No. Y entonces, por eso son importantes estos datos de esos trabajos de chinos, porque verdaderamente parece que eso tiene que ver. O sea, del este. Y bueno, y ya sí que ya acabo. Voy a acabar en que hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, hay una selección. Ustedes saben que Darwin decía que es la selección natural y que vamos siempre seleccionando un tipo de población. Entonces, ¿estamos seleccionando un tipo de comportamiento? Bueno, pues esto no se ha hecho en hombres, no, eso, pero se ha hecho en los perros y en los gatos. Y estos son Natures, el PNAS, o sea, revistas buenísimas. Y se ha visto que se ha comprobado los genes y la formación de las estructuras en un gato salvaje y en un gato doméstico. Y lo que se ha visto es que el doméstico tiene una menor agresividad, más docilidad, empieza a tener unos niveles más altos de serotonina, también le busca el placer, con lo cual también los niveles de dopamina van subiendo, y esto pues parece que se está seleccionando el que es de alguna manera más dócil, y algo parece igual entre el perro lobo, y el doméstico, en donde se acaba de ver en buenas revistas, en donde se está seleccionando a aquellos que son más empáticos, que son menos agresivos, el metabolismo está cambiado, ya no se les da carne para comer, sino se les dan hidratos de carbono y este tipo de cosas. Se les va haciendo como más dóciles. Y yo acabo, para provocarles a ustedes, también nos están haciendo a nosotros más dóciles a los humanos, y con eso acabo. Y ya creo que ya me he pasado mucho tiempo. Muchas gracias.